Bueno, nos vamos hasta la localidad bonaerense de Berazategui y nos encontramos con nuestro querido amigo Rubén Russo. Hola Rubén, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Marcelo. Buenas noches a la audiencia. ¿Cómo les va? Bien, muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, todo bien, por suerte. Bueno, algo para decir de deporte, de fútbol, nada, ¿no? Mirá, no estoy No. al tanto de los Ah, acontecimientos, ah, realmente. está muy bien. Bueno, está bien. Yo sin saber de tus gustos futbolísticos, ¿eh? No, no, No. he dejado de seguir un poco al fútbol, defraudado por un montón de cosas. Ajá. Obviamente, mi gran equipo de toda la vida es Quilmes. Ah, mira. Estoy pegado a la localidad y viví mis primeros años en la localidad de Quilmes, así que es el cuadro de mis amores y al cual sigo viendo a ver cómo sale y con quién juega, pero no mucho más de eso. Claro. Y bueno, ahora con Quilmes en la B, ¿no? Sí, sí, en el Nacional B. Sí. Pero bueno, a nosotros nos dio un jugador extraordinario como el Chapu Braña, por ejemplo. Para. Claro, claro, tal cual. Nosotros en Estudiantes de La Plata lo disfrutamos muchísimo y lo extrañamos horrores. Gran jugador realmente. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, Rubén, ¿querés que vayamos a lo nuestro? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a ir viendo las fotos del primer bloque. En realidad, la propuesta de hoy es, estoy tratando igual de conectarme. La propuesta de hoy tiene que ver con tumbas y cementerios. En la de hoy van a ser más precisamente tumbas. Ajá, Un tema que por ahí puede causar así como cierto resquemor tal vez o no, no quiero juzgar, pero pienso hacer una saga de 2 o 3 programas más, ya que realmente el material que tengo de mis viajes con respecto a esta temática es muchísimo. Y uno, a ver, nada, va aprendiendo cosas a medida que va recorriendo, va viendo y se va llevando muchas incógnitas que a veces haciendo un juego de investigador, si se quiere, va en algunos casos destrabando historias o encontrando pequeñas historias o encontrando los motivos de qué sucedió y por qué esas tumbas están ahí. Las tumbas no necesariamente, a ver, yo no sé la etimología de la palabra, pero las tumbas no necesariamente, por así decirlo, tienen el cuerpo en su interior. O algunas realmente eso no se sabe, pero no, digamos, pasa por ahí a ser un detalle. Lo que tal vez impresiona o lo que llama la atención, o por lo menos a mí me llama la atención, es a veces en los lugares que están, muchos directamente al costado de la ruta y la mayoría producto de accidentes, ujú, seguramente. Eh, y pero por ahí no estoy hablando tanto de uno cuando va también por las principales rutas, ruta 3 y eso que ve bastante seguido, la mayoría son conmemoraciones a santos o vírgenes, no necesariamente siempre ha ocurrido algo, pero es como del folclore, por así decirlo, que en los lugares donde, bueno, se ha producido un fallecimiento, generalmente se los honra con algún tipo de una especie de monolito claro. o de algo por el estilo. Rubén, ahí estábamos viendo en este primer bloque una que es de las primeras, que es una placa conmemorativa que es de el Teniente Scholl, ¿no? Del el pueblo de San Julián. Dice 1928, 1828-1928.
Sí, esa ¿Quién placa es? fue por el centenario que tiene la tumba. Ujú. La tumba en realidad es del 28. Ahora te voy a pasar a contar un poco la historia. Allá por el 26, 1826, parten de Inglaterra, de Plymouth, dos buques importantes del almirantazgo británico, dos buques que ahora cuando los nombres se van a acordar, o la gente los va a reconocer, uno más importante que el otro. Estoy hablando del HMS Adventure y el HMS Beagle, que salen precisamente para inspeccionar todo lo que es América del Sur, que después la historia sabemos más adelante que el Beagle está por la zona de Malvinas. No, en este viaje no estaba Darwin, ya después aparece con Darwin y todo lo que eso implica, el trabajo de Charles Darwin. Pero bueno, en ese momento partían para inspeccionar América del Sur. El capitán de Adventure era el capitán King, Philip Parker King, y el capitán del Beagle era Pringles Tork, que después va a pasar a ser, por el suicidio de este mencionado, el capitán va a pasar a ser el famoso capitán Fitzroy, que es el que después conocemos mejor en el Beagle, ¿no? Y todas sus andanzas. Ujú. El teniente Scholz, el Robert Scholz, en realidad era un guardia marina que estaba a bordo de la Adventure. El guardia marina es el marinero, creo por así decirlo, raso o algo por el estilo, y después iban subiendo algunos de rango, y fue uno, a través de sus trabajos, fue uno de los casos. Scholz pasa a ser teniente y pasa de un barco del Adventure, pasa al Beagle. Realmente no pudo disfrutar de mucho de este ascenso, porque allá por junio del 28 él fallece. Después, según los diarios de viaje, después de permanecer 10 días de enfermo, no se detalla por qué, él fallece en alta mar. Estaban en la zona de San Julián, y es ahí donde lo bajan a tierra, y es el lugar donde está enterrado. La historia cuenta que sí, ahí está el cuerpo de él y donde lo entierran. En un primer lugar, la tumba era un montón de piedras apiladas, como era en ese momento, casi como si fuese un chenque, ¿no? Más con una forma alargada, o una forma de ataúd. Y después, mucho más adelante, ya se puso una cruz, unas placas, y el enrejado, que no pude encontrar en realidad el motivo o el momento en que se lo puso, pero seguramente habrá sido como un poco para que no esté tan a mano la tumba, y no sea, como ha ocurrido en muchos casos y en muchos lugares, vandalizada o depredada. Claro. Sí, decime. No, 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 sí, eso. Ah, Y está al lado del mar. Exactamente, Mm. frente al mar, ahí, como se ve, tiene una vista privilegiada. Lástima que no la pudo ver desde ese lado él, Mm. pobre. Pero es un lugar, realmente es un lugar precioso. Es un lugar que está más o menos a unos 4 kilómetros al norte de San Julián, como yendo para lo que es también el antiguo frigorífico Swift. Hay un montón de cosas históricas por ese lugar, y el camino te lleva, te lo encontrás, porque el camino pasa inmediatamente al lado. Ajá. Y se ve que La es un lugar muy, muy querido para la pesca, ¿no? Sí, también, Mm. sí,
Sí, sí, mucho de la costa de San Julián, Por- y un poco en particular ese, y bueno, está el paraje, está denominado dentro de la bahía de San Julián como Punta Tumba, precisamente por esta tumba, ¿no? Así, esta claro. es un poco la historia la histórica tumba de este teniente. Ujú. Por suerte, entre todo, se conserva bastante bien. Yo pasé hace unos 3, 4 años y son las fotos de ese momento y digo, no está vandalizada como otros lugares. Después, voy a mostrar una tumba. En realidad no sé si el cuerpo está ahí, algunos dicen que sí, eh, no se sabe exactamente, pero corresponde a Sakiko Oyamada. Ujú. Era una mujer japonesa de unos 24 años, que en su Japón natal había, si no recuerdo mal, era estudiante de literatura o se había recibido de la carrera de literatura, y un poco después de eso sale de viaje, llega a la Argentina y aparentemente no hay prácticamente datos sobre esto. Aparentemente su modo de viajar era a dedo. Y la historia cuenta que, bueno, aparentemente la levanta en auto, y ese auto tiene un accidente en ese lugar, y ella fallece en ese accidente. Ujú. Eh, Ella era oriunda de la ciudad de Lizuka, una ciudad es una ciudad de Japón, que creo que es la provincia de Fukuoka. Y esto ocurrió el 26 de septiembre del 2005. Ajá. Mucho más la historia no cuenta, y yo creo que digamos, ese enrejado y demás, me parece que tiene que ver por lo que entendí, porque encontré un solo artículo con respecto a esto, es que las personas que están al lado de la tumba serían los padres, que aparentemente estuvieron, seguramente en el primer momento, y después allá entiendo que por el 2010, digamos en el mismo aniversario, pero en el 2010, ya que la placa, digamos, reza eso, ¿no? Tiene esas dos fechas, la de la muerte, y la que dice que los padres la homenajean, y está la fecha del 2010. ¿Y la chica Ah, fallecida es la que aparece también en esta foto? sí, es ella. Ajá. Así que, pero hay muy poquita información. Tuve que encontré en una página japonesa, traduciéndola obviamente, algo muy escueto sobre esta historia. Por ahí no hay mucho más para contar, pero bueno, realmente una triste historia de esta chica que bueno, nada, se largaba a recorrer nada más y nada menos que Patagonia, y tuvo este desgraciado accidente. Claro. La tumba es bastante notoria desde la ruta, porque está ahí prácticamente al lado, y aparte vos ves por las fotos que ni siquiera hay mucha vegetación, la típica vegetación achaparrada de Patagonia, pero ni siquiera hay mucho alrededor para que la tape. Y un dato también que tengo es que los padres, creo que en ese viaje plantaron en su momento alrededor de la tumba algunos calafates y demás plantas nativas del lugar. Eso figura como dato en ese artículo. Ujú. Así que esta es la triste historia de esta tumba. Si querés pasamos a la 2. Al segundo bloque, sí, y en la primera fotografía estamos viendo una placa que dice Werner Schaer.
¿no? Sí, acá vamos a ver las fotos del homenaje a Aldo Sarabia, y después el cementerio, esa que vos leíste es del cementerio de Puerto Coy, que es exactamente el mismo camino, si no recuerdo mal es la ruta 57, que se desprende de la ruta 3 y va para Puerto Coy. Eh, Acá en realidad más que tumba es un gran homenaje, pero bueno, un poco lo puse también por la repercusión que tiene, por la personalidad, por el personaje que era Aldo Sarabia, fundador del famoso grupo Los Chalchaleros, que allá Claro. por 1961, más precisamente el 1 de mayo, fallece en ese mismo lugar, producto también de un accidente automovilístico, ¿no? Ajá. Ellos estaban digamos, en un auge artístico en ese momento, y realmente recorrían bastantes lugares del país. En ese momento estaban por el sur y por Patagonia. Creo que habían estado en Deseado antes de tener el accidente, y si no es Deseado es alguno de los pueblos de por ahí. Y después, bueno, van camino a por pedido, tengo entendido que por pedido del gobernador, se estaba fundando en Río Gallegos la Radio Provincia de Santa Cruz, y el gobernador les pide si podían ir para la inauguración. Es así que bueno, agarran ese camino que pasaba por Puerto Coy, porque recordemos que la ruta 3, cuando se hace la ruta 3, el nuevo trazo, el que conocemos ahora, se viene más para el oeste, en algunos lugares mucho más para el oeste. Ujú. Que dejó pueblos y parajes, digamos, un poco a la buena de Dios, que fue una sentencia de muerte para ellos. En algún otro programa lo debemos haber tocado. Así que el camino para ir a Río Gallegos era ese. Había que pasar por Puerto Coy, que era un pueblito, un caserío, no muy grande, pero bueno, por ahí pasaba el camino, y en ese camino hay una bajada un poco pronunciada de Ripio, que bueno, que se ve que no la supieron interpretar, y hubo este accidente, y bueno, fue Aldo Sarabia el único fallecido. Sí, es de inferir esto, Rubén, que ahí solamente lo que hay es el monolito que lo recuerda, pero no, su cuerpo debe haber sido llevado a Salta. Sí, por Sí. eso yo creo que lo dije, sí, seguramente ahí realmente no está el cuerpo, pero no quise dejar de mencionarlo, porque realmente es muy particular también. Si bien entre toda la parte nueva esa de cadenas y eso no tiene en realidad muchos años, no es desde el comienzo o del poco tiempo del accidente. En realidad lo que leí es que la tumba era más austera, y es muy probable que haya sido la que está ahí en la foto, realmente la de una cruz pequeña rodeada de unos ladrillos. Claro. Y después, bueno, se ve que en algún momento hubo algún tipo de homenaje, y bueno, hicieron un poco más, pusieron ya esa cartelería, que es una cartelería que está también en Puerto Coy, así que me parece que en un momento le dieron valor a toda esa parte histórica, y lo completaron con esto. Ujú. La ruta continúa hacia el mar, y bueno, chocamos con Puerto Coy, y vamos al cementerio de ese lugar. Bueno, el cementerio obviamente eh, tenía las personas fallecidas que trabajaban o vivían ahí, como mucho de los pueblos. Generalmente son cementerios chiquitos, porque no era mucha la cantidad de gente, así que y no solamente eso, sino que como te decía, muchos de esos pueblos, por algún tema económico, que haya dejado de funcionar, algo que lo alimentaba, por correr el trazo de la ruta 3, entraron en desgracia y fueron abandonados. Ahí lo único que quedó
un puesto de prefectura después en su momento y no mucho más, y Ujú. ya ni eso. Vos sabés que me llama la atención, Rubén, que hay placas, muchos fallecidos deben haber sido integrantes de la colonia galesa, ¿no? Hay un Johnson, por ejemplo, hay un MacLeod, Mira, ¿no? ahí hay una historia especial que yo hice un programa al respecto de Andrés Johnson, y encontré, bueno, en realidad la historia la hice en todo un programa, pero te la voy a resumir. Creo que mucha gente de esos lugares en realidad eran, digamos, descendientes o eran los habitantes de mucha de esa inmigración que hubo de Malvinas hacia el territorio de Santa Cruz por el tema de ovejas y demás, Ajá. que se fue produciendo en un montón de años. De hecho, muchas de las grandes estancias, sobre todo las que estaban cerca del mar, fueron propietarios ingleses. Eh, no es el caso de Andrés Johnson, aunque sí lo puede parecer por el apellido, pero bueno, Andrés Johnson fallece en el 2009, en marzo del 2009. Él era un guardaparque y un, digamos, estudioso, monitoreaba al famoso Macatoviano, que hoy, digamos, tantas cosas están haciendo hoy para poder conservarlo. Él fue el que descubrió, mediante su meticuloso estudio, a dónde migraba el macá cuando tenía algún tipo de problema. Digamos, el macá tobiano está en las mesetas centrales de Santa Cruz, es una ave endémica. Ujú. Y en algún momento, a veces porque esas lagunas que no son muy grandes, se escarchaban o se congelaban en invierno, el macá se iba y no se sabía dónde iba. Bueno, Roberto lo buscó por muchos lugares y lo encontró precisamente en el estuario del río Coile o del río Coil, ¿no? Sí. Y es ahí donde se lo empieza ya, digamos, a estudiar, sabiendo su localización, y se puede aprender más de él y demás, lo que fue un gran adelanto para el cuidado de la especie. Eh, Ahora, Roberto dije hace un ratito, me equivoqué, Andrés. Andrés lamentablemente fallece en el 2009, como te dije. Él tenía un hermano mayor, Peter, que, bueno, Andrés fallece lamentablemente de cáncer, y ya sabiendo su destino le pide a Peter que, que esparza sus cenizas en Coile, porque él amaba ese lugar, porque había representado un montón para él y para su trabajo. Es Ujú. así que, bueno, Peter, después de fallecido Andrés, viaja con su esposa y esparce las cenizas ahí, y lo que se da, digamos, lo que se entiende con el tema de la placa, que seguramente haya sido la placa de una urna, donde estaba una urna de madera, donde estaban sus cenizas, y que ella, bueno, haya sido destruida por el tiempo, y que haya quedado la placa apoyada ahí sobre esa tumba. Claro. Lo que a mí en ese momento me causó, cuando empiezo a averiguar toda la historia, porque para esto yo lo tenía a Andrés identificado en Misiones, donde también estuvo mucho tiempo estudiando las orquídeas. El trabajo de las orquídeas de Misiones, que es muy famoso en todo el mundo, creo que hay 88 especies de orquídea, fue muy bien estudiada profusamente estudiada por Andrés. Después él va a Patagonia, pasa de un lugar de selva, de prácticamente no ver el cielo, a un lugar donde ves absolutamente todo por la meseta. Y bueno, se enamora de ese lugar, se enamora del macatoviano, y bueno, cuando yo descubro la placa, no entendía, digo, no puede haber otro Andrés Johnson justo, digo, ¿qué hace acá? Si yo tenía referencia de él en Misiones, porque
Yo conocí algo de su tarea y bueno, ahí empecé a investigar, me contacté con la familia buscando en redes sociales y ahí fue donde pude saber, inclusive algunos de sus familiares no sabían que ese había sido el destino final y bueno, esa es la historia de Andrés Ajá. Llosos y de ese cementerio que bueno, no tengo más datos de los fallecidos por ahí. Bien. ¿Te parece que pasemos al tercer bloque? Sí, Bueno. en el tercer bloque vamos a estar en unas tumbas en Lago Posadas, que son las tumbas que se ven ahí como de un rosa claro. En realidad creo que son son 4 tumbas. Esas están muy cerca del lago Posada, yendo como, o sea, saliendo del pueblo por la ruta, no recuerdo el número de la ruta, pero es la única que pasa por ahí. Creo que es la 41, es la que va digamos, para el Istmo, y en su momento, en el camino, muy al costado del camino, están estas tumbas que son 4. Pude hallar en algún momento a una señora mayor que vive en Lago Puelo, Uberlinda Adela Mencó, que me tiró algún pequeño dato porque verdaderamente no recuerda eso. En realidad, antes de esa ruta, antes de ese camino, todo ese lugar pertenecía a una estancia que se llamaba Mallín de la Blanca. Posiblemente la estancia siga llamándose así o siga siendo de ese lugar, pero la ruta lo atraviesa. Y bueno, y esas no me supo decir quiénes estaban ahí, pero ella recuerda o cree recordar que eran de dos mayores y 2 menores. Ujú. No son, están hechos, están como en un demarcado corral de alambrado, se ven muy bien desde la ruta. Una está bastante vandalizada, lamentablemente. Yo no sé cómo puede pasar este tipo de cosas, ¿no? En algún momento escuché también, pero esto no sé si puede llegar a ser cierto, que bueno, que algunas máquinas trabajando por el tema de las rutas medio que casi le pasan por encima, porque está ahí a metros literal, pero Sí, sí. pocos metros de lo que es la ruta. Así que bueno, lo único que pude leer estaba como, no digo recién pintada, pero una pintura bastante de poco tiempo. En una de las lápidas se lee algo de Rosario Gallardo o algo por el estilo, pero no se alcanza realmente a leer todo. Bien. Y las otras también parece así como estar escritas, pero no, verdaderamente no se puede distinguir bien qué es lo que dice. Ujú. Me acordé, dice Rosario Gallardo, que en paz descanse, fallecida el 9 de noviembre de 1943. Es el año también que más o menos me lo ubicó la señora Mencó, me dijo eran de la década del 40, así que en ese sentido Ajá. coincide la data, y bueno, debe haber sido obviamente de habitantes o propietarios de ese lugar, que como muchas estancias de lo que es Patagonia, hay muchos lugares de Patagonia, pero sobre todo en Patagonia, tenían, o sea, no había cementerio en otros lugares, así que apartados en algún momento, muchas veces ni siquiera muy lejos del casco de la casa, tenían su propio cementerio, ¿no? Su Claro. propio lugar donde descansar sus muertos. Y esa construcción deshabitada está en ruinas prácticamente. También se corresponde con ese mismo lugar, ¿verdad? Acá, ¿a qué construcción? Perdón. Donde hay parecieran ser dos casas distintas, son dos construcciones distintas, con unas viejas columnas de alumbrado que supuestamente, yo supongo, no deben tener No, electricidad. entiendo a qué te referís. Esas pertenecen a un parador que está en Ruta 3, Ah,
no me acuerdo el kilómetro, pero es más o menos el kilómetro 1700. Se nota que fue un viejo parador de una vieja estación de servicio y parador también, porque no sé, no me acuerdo si puse fotos, pero en los alrededores había como varias dependencias y una fosa como de mecánico y demás, y me llamó la atención ese enrejado, que es un enrejado alto, por lo menos debe tener 1,5 metros de alto y debe tener también 1,5 metros de lado por 2, con un gran portón en una punta que seguramente se nota que no es algo viejo, que es moderno, pero lo deben haber puesto por resguardo seguramente de la tumba. Claro. La tumba tiene una cruz, lo que no tiene es ninguna identificación ni nada. Siempre lo veías de Ruta 3 porque vos venís en la planicie, que es ese lugar, bueno, obviamente lo único que ves ahí es el parador, y mirando el parador lo que resalta bien es ese enrejado, así que me llamó poderosamente la atención. Seguramente busqué mucho en internet, la verdad que no pude encontrar nada, viste, porque qué sé yo, tampoco sabía cómo, viste que siempre uno más o menos tiene que tirar una palabra como para que me lleve a eso. Busqué parador, lo busqué por el kilómetro, bueno, un montón de búsquedas y no pude llegar realmente a ningún lado. Ese sí, yo creo que por el lugar y todo debe ser una tumba real, como las otras 4 que te mencioné recién. Y bueno, nada, por ahora también gracias a esa reja está aguantando, pero no sé por cuánto más. Y pasamos al cuarto, si querés. Dale. En el cuarto vamos a ver, el viaje lo hice, dame un segundito, el año anterior, me llevó prácticamente todo un año poder averiguar algo sobre las tumbas que vamos a ver ahora, que en realidad estas sí me parece que no son tumbas, pero lo parecen, son esas 2 que están hechas de mampostería, de ladrillos. Bueno, yo debo tener un delay, pero todavía estoy viendo las del bloque 3. Pero bueno, van a ver en el bloque 4 que inclusive hay una ya bastante inclinada, y están hechas de mampostería, de ladrillo, ¿no? Las estamos viendo en este momento. Ah, entonces estoy con un delay bárbaro. Bueno, una de Josefina y otra de Adrián. Sí, exactamente. Dice Josefina y Adrián, 2 tumbas iguales, 2 placas iguales de mármol, en las que reza 9 del 6 del 2002, 9 del 6 del 2005. La verdad que yo realmente no entendía. A ver, si uno se pone a pensar en un momento y por la fecha dice, bueno, eran mellizos, fallecieron 2 tumbas, fallecieron el mismo día, o sea, pero a su vez también era el mismo día 3 años después. Claro. Entonces, la verdad que me costaba mucho entender lo que el razonamiento que hacía era pero bueno, busqué muchos datos, me pude comunicar después de mucho andar y mucho averiguar con una persona que es historiador de la zona del Cóndor, que me envía a él también le costó, y eso que sabe del lugar, pudo hallar un recorte, un periódico, donde decía que también por un accidente automovilístico, no recuerdo cómo se llama el camino, pero ese es el camino que sale del balneario del Cóndor. Balneario del Cóndor está a unos 30 kilómetros al sur de Viedma, sí, ¿no? Un balneario muy famoso en toda esa zona, es una playa hermosa, un pueblo también realmente muy muy lindo. Ahí, bueno, un lugar de pesca muy interesante. Arriba está el faro de Río Negro, y pegado al faro está uno de los monumentos más lindos sobre Malvinas que vi en toda la Argentina. Camino desde el Cóndor hacia lo que dice el pescadero, le dicen el pescadero, en realidad es el camino que lleva a la desembocadura del río, con
con el mar. Ujú. Es donde está a unos 300, 400 metros antes de llegar a la costa del río, se encuentran estas tumbas. Y bueno, la noticia decía que esto había tenido un accidente en el 2002. Iba Andrés con Josefina, que era su mamá, y con su esposa, que ahora no recuerdo el nombre, viajando atrás. Por lo que cuenta el recorte periodístico, las inclemencias del tiempo pudieron haber hecho que el auto o derrapara o se fuera de un carril y cruzara para el otro, porque así la pericia lo estableció. Lo cierto es que los tres salieron despedidos, con la mala suerte de que tanto Andrés como su mamá Josefina fallecieron, y la esposa de Andrés quedó muy mal herida, pero pudo sobrevivir al accidente. Esto es algo, digamos, bastante moderno, ¿no? Estamos hablando del 2002. Claro. Lo que entiendo es que, si bien no lo dice la noticia, el periódico, la otra fecha, el 9 del 6 del 2005, que son 3 años posteriores, entiendo que puede haber sido el momento en donde van a hacer A este, colocar, claro, a colocar esas placas y hacer... exactamente, o sea, en la Ujú. conmemoración del accidente es donde colocan esas placas, seguramente hacen eso de mampostería, y es lo que corresponde a esa fecha. Esto me llamó poderosamente la atención, más que nada por el tema de lo misterioso que era, ¿no? Primero un poco por el lugar, porque como verás es un lugar de pastizal bajo, no hay mucha vivienda por ese lugar hasta llegar al pescadero, y esto de la fecha me rompía la cabeza pensando en qué era el significado de la fecha. En un momento preguntando también a la gente, porque era tal mis ganas de saber, que me fui al pueblo a averiguar, y alguien hasta me llegó a decir que era la fecha, eran la tumba de 2 gendarmes que habían, ahí nomás a 80 metros, 100 metros, no mucho más, está el puesto de prefectura, no de gendarmería. Hay un puesto de prefectura, que habían sido 2 personas que habían entrado a prefectura en el mismo momento y habían fallecido en un accidente juntos después. Pero también estaba digamos, la casualidad, entre comillas, que era justo la misma fecha 3 años después. Viste, o sea que era como demasiado loco todo, pero bueno, esto del accidente está comprobado porque es un artículo periodístico, Ujú. y lo que infiero, como te decía recién, que la segunda fecha es donde hicieron Los monolitos, claro. el monolito. Y después Y hay tres últimas fotos de una tumba que sí se ve bastante deteriorada. sí, eso es el famoso Puerto Lobo, es allá por un desvío de Ruta 3, cuando empezás a entrar a la provincia de Chubut, se bifurca el camino hacia el mar, porque la Ruta 3 pasa lejos del mar. De hecho, para llegar ahí hay que hacer 20 o 22 kilómetros. Puerto Lobo fue un intento de pueblo, por así decirlo. Están las construcciones de un viejo hotel que había ahí, producto de que, como te decía también, la ruta pasaba por esos lugares, y no, la verdad que un hotel ahí o edificaciones ahí no tenían razón de ser. Después, bueno, la ruta 3 se viene en todos estos kilómetros más al oeste, y eso, como otras cosas, empieza a abandonar y después a depredar. Pero bueno, seguro se ve que ha tenido su historia ese lugar, porque tampoco hay mucha información, pero bueno, algunos dan como que era verdaderamente un pequeño cementerio que pudo haber llegado a tener 4 o 5 tumbas. De hecho, en estos años, o estos últimos pocos años, lo que más se visualiza son 3, y en este último momento 2, que era la enrejada, que inclusive comparando fotos con en, en algunos lugares donde comentan cosas de internet,
de Patagonia, hacen una comparación de viajeros que sacaron la foto en un momento, los primeros años del 2000, 2005, por ahí, y dan cuenta de que es la tumba de Rejas, no solamente ha sido vandalizada, sino que ha sido corrida de su lugar, porque las fotos, esta lo demostraba más cerca de otra de mampostería blanca, un poco más grande, que está prácticamente está demolida. Claro. Pero también había, bueno, obviamente no hay ningún tipo de inscripción, o había un tipo de inscripción en una chapa que estaba muy oxidada y no había forma de poder entender, porque a veces yo le saco a lo que serían las placas y después hago un trabajo de ampliación, ¿no? En algún programa de edición para ver si se encuentra algún rastro, lo que uno a ojo no lo puede ver, ¿no? Claro, Pero eso está cerca del mar, ¿verdad? Sí. Sí, Claro, está pegado al mar. claro, Y a, bueno. a 200 metros de lo que son las ruinas, todavía están las paredes, lo único que queda de este viejo hotel. Claro, el salitre hace su trabajo y más sobre el hierro también. Sí, por supuesto, pero lo más, este es otro de los casos donde, nada, es terrible el ensañamiento que tienen con este tipo de cosas, porque, qué sé yo, a ver, vos por ahí querés romper algo que es viejo, porque querés tirar una pared, porque le querés tirar un piedrazo, qué sé yo, calculo, no lo sé, pero digo, meterse con una tumba, por eso no es inclemencia del tiempo. Sí. El óxido, una torcedura, sí, pero no una tumba que está destruida. Una vandalización de esas características, claro. No, tal cual. Lo lamentable de esto, como pasa en muchas cosas, es que no hay datos y qué sé yo, por ahí los hay y nadie todavía los pudo hallar o los pudo investigar. Yo pienso que puede llegar a encontrarse algo de esto, aunque hay que buscarlo demasiado y tener paciencia, y bueno, me parece que también estaría bueno hacer, porque estas cosas no se tienen que perder, sobre todo por la historia, ¿no? de ese lugar, más allá de que se pueda saber quiénes son o no. Así que bueno, este fue el modesto recorrido, lo que elegí. Ahora tengo muchas más, tengo muchos. En el último viaje, enero, me metí por cementerio que se me cruzaba, porque bueno, uno de alguna manera un poco también aprende. El arte, hay un arte funerario, ¿no? Que uno con un ojo lo puede empezar a conocer. Uno se da cuenta también que depende de los lugares, ese arte funerario varía, ¿no? Que en algunos lugares también va tomando como, a ver, ¿cómo decirlo? Como una especie de tipo de construcción, y a veces se mantiene o se copia. Bueno, qué sé yo, tiene su interés, o para mí por lo menos lo tiene, ¿no? Las diferentes formas, los diferentes materiales utilizados. Así que bueno, en próximos programas voy a seguir mostrando esto que fui encontrando muchas cosas en el camino, y muchas cosas por lo general cerca de los pueblos, o inclusive en algún lugar o estancia privada. Claro. Riquísimo el recorrido que hicimos hoy por estas tumbas, estos cementerios de la Patagonia, Rubén. Bueno, me alegro, ojalá haya gustado. Es un tema por ahí un poco, no digo que tabú, pero digo tal vez poco llamativo, o poco hablado de los viajes, pero bueno, no dejan de ser, por lo menos es importante para mí, y por eso lo cuento, y no dejan de ser muchas veces parte del paisaje y parte de la cultura de los lugares. Claro, tal cual. Muy ricas las historias, Rubén. Bueno. Gracias por estas fotos y por esta historia. Por favor, ojalá haya gustado. Nos estamos encontrando mañana en Ruta Nacional Malvinas. Mañana tenemos nuestro espacio de Ruta Nacional Malvinas. Te mando un abrazo grande. Hasta mañana. Otro para vos, que estés bien.